compartir este video si les interesa la política peruana y si les resulta útil la información que les proporciono. Muchos ya tienen idea de qué trata dicho informe y la verdad es que al parecer tiene cierto sesgo, pero tampoco es que todo sea falso. Dina Boluarte ha negado que en Perú se dieran ejecuciones extrajudiciales y masacres, y muchos sectores, especialmente de derecha, la respaldan. Es difícil de creer que altos mandos de la policía o el ejército ordenaran expresamente ejecuciones extrajudiciales o masacres, pero creo que sí tienen algún grado de responsabilidad en las muertes que se dieron por esas fechas. Estas personas no perdieron la vida por un accidente o por pura casualidad, algo tuvo que pasar y las investigaciones lo dirán. Finalmente, no creo que la solución sea retirarnos de la CIDH, pero sí creo que este informe se debe tomar con pinzas y la fiscalía debe demostrar que está a la altura de las circunstancias. Debe de realizar las investigaciones de tal forma que no quede duda sobre la responsabilidad de cada autoridad y confirmar o rechazar lo dicho por la CIDH en su informe. Y antes de continuar, les recuerdo que si se suscriben a este canal me estarán ayudando y no se perderán los videos que subimos diariamente. No se olviden darle clic al botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Debemos entender que en principio la CIDH está para defender los derechos humanos de todas las personas, no solo de un grupo. Este informe tiene un tufo de sesgo, pero ¿cuál? ¿Político, ideológico o simple afinidad con las víctimas? Es innegable que en Perú hubo por lo menos excesos al momento de contener las protestas. Entonces, si esto es tan evidente, ¿por qué se critica tanto este informe? Para esto debemos irnos a los puntos 25 al 33. En estos puntos, la CIDH dice que mediante las manifestaciones pacíficas se canalizaron demandas de índole político coyuntural que guardan relación con demandas sociales de carácter estructural derivadas de un contexto de discriminación y desigualdad que han generado la exclusión en acceso de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hasta donde todos podemos recordar, los pedidos de las protestas eran adelanto de elecciones, cierre del Congreso, destitución o renuncia de Dina Boluarte y liberación y restitución de Pedro Castillo en la presidencia de la República. Nunca escuché una demanda social, como un pedido de más inversión en las regiones, la construcción de colegios y hospitales, etc. Entonces, desde aquí podemos partir diciendo que este informe no dice toda la verdad. En el informe también se aborda el caso de Pedro Castillo. ¿Y por qué esto es tan importante? Muchos de la mal llamada prensa alternativa se unieron y empezaron a esparcir mentiras. Se atrevieron a asegurar que Pedro Castillo sería liberado y restituido en la presidencia de la República. Incluso, algunos pusieron fecha y hora de su liberación. Este informe desmiente tales mentiras. Si bien es cierto, en el informe no se utiliza la palabra golpe de Estado, sino el término ruptura del orden constitucional, el representante de la CIDH, Estuardo Ralón, aclaró este punto. Dijo que no califican como golpe de Estado porque este término se utiliza, en su mayoría, en la política. Explicó que en el caso buscaron un sinónimo y lo denominaron como rompimiento constitucional. En esa línea, Ralón descarta que hayan querido minimizar el caso. Desde el punto 59 al 76, narran los hechos sobre el golpe de Estado de Pedro Castillo y por qué para la CIDH, Pedro Castillo cumple una prisión preventiva en ambientes óptimos y adecuados, además de recibir visitas de forma regular. Con esto se acaba la mentira de que Pedro Castillo estaría secuestrado y demás mitos que esparce la mal llamada prensa alternativa. Desde el punto 77 al 135, la CIDH aborda el desarrollo de las protestas, y lo más resaltante de todos estos puntos es que la comisión critica la declaratoria de emergencia en regiones donde el orden público se estaba desbordando. ¿Qué esperaban? ¿Que los manifestantes puedan destruir las ciudades sin interferencia? Ojo, no estoy negando que existan excesos, pero creo que la CIDH hace una mala lectura de la situación de ese entonces. Los familiares de las víctimas fatales aseguraron que muchos de ellos fueron estigmatizados y tratados como terroristas por algunos medios de comunicación y autoridades. Según el informe, en relación con los principios que orientan el uso de la fuerza, como son la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad, la CIDH considera lo siguiente. 1. Destaca que existe un marco normativo para el uso de la fuerza, que contempla protocolos y que ampara la actuación excepcional del ejército. 2. Reconoce que las circunstancias del aeropuerto eran sumamente complejas y que hubo ataques hacia policías y militares mediante armas hechizas e inclusive que un convoy militar fue rodeado por personas violentas. 3. Se observa con extrema preocupación que hubo una desproporción en el uso letal de la fuerza, toda vez que los disparos estuvieron dirigidos a órganos vitales, hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deberán ser investigados por las fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida y dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. La comisión expresa su firme condena. Adicionalmente, se recibieron testimonios que indican que hubo disparos de parte del ejército a las afueras del aeropuerto, ya no en un operativo de defensa, sino de carácter persecutorio en las inmediaciones del cementerio que impactaron a transeúntes, adolescentes, así como a personas que huían de los enfrentamientos o que auxiliaban a los heridos. Todo esto según la CIDH. ¿Cómo se debía defender la policía y el ejército frente a la toma de los aeropuertos? ¿Bastaría el diálogo? Todo esto debe ser investigado a fondo por la fiscalía y dar con los responsables. Finalmente, la CIDH
es una serie de recomendaciones al Estado peruano, como el deber de investigar, que los jueces y fiscales sean céleres y eficaces, y otras recomendaciones. En otras palabras, pide al Estado peruano que impulse las investigaciones y colabore con la justicia. En conclusión, si bien es cierto, no se pueden negar los excesos cometidos por la policía y fuerzas armadas, pero creo que debemos de dudar que los altos mandos o la presidenta se coludieran para asesinar a los manifestantes. El Poder Judicial y la Fiscalía tienen el deber y la obligación de investigar y encontrar a los responsables. Este informe no debe ser desechado, y mucho menos negar que en ciertas cosas sí tiene razón. La solución no es salirnos de la CIDH, es solo un pedido populista y sin sustento, no caigamos en eso. Esto no quiere decir que no se pueda criticar la falta de amplitud en el informe y el aparente sesgo. Ahora te hago la siguiente pregunta: ¿estás de acuerdo con este informe? Comparte tus comentarios con nosotros, no te olvides de dar me gusta y compartir este video